Dicen que en este lugar han escuchado lamentos de La Llorona. La Poza de San Juan acá en Oratorio es muy conocida por sus historias de terror, en la cual en este video les voy a mostrar a cada uno de ustedes de este lugar que tiene muchas historias y creencias. Iniciemos con este recorrido. Bien amigos, me encuentro acá ubicado en Aldea El Oratorio. En este momento me dirijo a la famosa Poza de San Juan, la que tiene muchas historias y creencias de esta comunidad. En la parte de acá existe lo que es una quebrada, también hay lo que es un mangal, pero hay versiones de que personas cuando pasan de noche por acá han escuchado ruidos, han escuchado niños murmurando en este mangal. Juzguen ustedes si estas historias y creencias son reales o son falsas. También visualizaron lo que fue un niño durante una noche y al acercarse al lugar ya no había nada. Este es el río Las Margaritas que se dirige rumbo al Motagua. Aquí pueden visualizar ustedes que a la fecha en la que se graba este video se encuentra grande este río. En este pequeño recorrido nos acompaña Aníbal Sierra. Él es un vecino de acá de Aldea El Oratorio que por muchos años ha escuchado de estas historias acá en la comunidad. Ya nos dirigimos a la Poza de San Juan. En la parte de este río que nos encontramos caminando en este momento es de donde han escuchado varias versiones de terror las personas de esta comunidad. Previo al llegar a la Poza de San Juan, también existe acá otra poza que les voy a mostrar en este momento. En este momento les muestro a cada uno de ustedes del famoso pozo El Hoyito. Se dice de que acá las personas durante muchos años atrás visualizaron lo que fue un cangrejo completamente de oro. Esa parte que ustedes visualizan, las personas la han utilizado como un tobogán. Años atrás, esta poza era un lugar de entretenimiento donde también venían a sacar pescado de este lugar. Pues ahí tienen cada uno de ustedes la primera versión acá en la Poza de San Juan. Más para abajo es donde se encuentra. En esta parte les comento de que las personas visualizaban al famoso cangrejo de oro que nunca lo atraparon los vecinos de esta comunidad. En este momento ya llegamos a lo que es la Poza de San Juan. Este lugar tiene muchas historias y leyendas de terror. En este momento les voy a compartir a ustedes una información que los vecinos de la comunidad me compartieron. A la Poza de San Juan se le dio este nombre, ya que tradicionalmente el 24 de junio de cada año las personas venían a bañarse a este lugar, con la creencia que si las personas no se venían a bañar a este lugar, los sopes les iban a defecar en la cabeza. Dicho esto, la creencia está en que las personas cuando venían en aquel tiempo visualizaban diversas cuestiones paranormales. A la par de esta poza pues hay un terreno en el que se le conoce como La Vega. En este lugar los primeros habitantes venían a orar, ya que había un centro de oración donde las personas venían a realizar sus oraciones. Dicho esto, a la comunidad se le dio el nombre de Oratorio. Antes de llamarse Oratorio, esta comunidad se llamaba Santa Catarina Las Balas, ya que también en este lugar se encontraban muchas piedras o piedrecitas que figuraban como que fueran unas balas. En esa piedra que ustedes visualizan en este momento es donde las personas de la comunidad figuraban que salía La Llorona. Muchas personas al pasar de noche por este lugar visualizaban lo que era una mujer completamente vestida de blanco en horas de la noche. Mientras que otras personas también miraban que en medio de esta poza se bañaba una mujer, en la cual también les hacía señas para que se bañaran con ella. Eran personas que se encontraban ebrias en aquel tiempo. Dicho esto, esta poza tiene muchas historias y creencias de la comunidad. Juzguen ustedes si estas historias son reales o son completamente falsas. A la par de esta poza hay una vivienda. Los habitantes de esta casa también tienen otra historia diferente completamente a la de La Llorona. Resulta que todas las aves que tenían en aquel tiempo esta familia de acá se les estaban desapareciendo. Dicho esto, salieron de cacería durante una noche en la cual lograron visualizar lo que era un animal completamente extraño y diferente a los que estamos acostumbrados a ver que se comen a las gallinas. Le dieron persecución a esta extraña criatura de arriba abajo, pero no la pudieron alcanzar.
La versión que me comentaron los vecinos de la comunidad fue que era un animal blanco y demasiado grande, en la cual solo queda en los recuerdos de estas personas que visualizaron esta extraña criatura. Dentro de las viviendas que se encuentran cerca acá a la poza, resulta que también han escuchado diversos llantos de niños que se escuchan acá de madrugada. Este es el famoso río Las Margaritas. Estas historias las personas me las comentaron y yo les estoy documentando este recorrido para cada uno de ustedes para que se hagan idea de todas estas historias de terror que se saben acá en esta comunidad. La historia más reciente que conocen las personas comunitarias es la versión de La Llorona, donde personas la han visto bañándose acá en esta poza, mientras que otras personas han escuchado los llantos que provienen de este lugar. Pues ahí tienen cada uno de ustedes estas historias que se comentan acá en la comunidad de Oratorio. Ya son personas adultas que las comentan y yo traté de la manera de realizar un video para cada una de estas historias que comentan acá del río Las Margaritas en aldea El Oratorio. Bien amigos, pues ahí lo tienen, espero que les haya gustado estas historias que comentan acá en aldea El Oratorio. Yo me despido de cada uno de ustedes, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.